Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a presenciar y escucharnos lo que nosotros tenemos para contarles a ustedes, también a la, a la organización. Bueno, hoy les traemos junto a Pablo y a Ana, que son del grupo de Etnobiología de Patagonia, este trabajo, y también en conjunto con Nair Olivera, Rocío Paz y Agustina Jaime, que son docentes e investigadoras, y también las dos últimas chicas son estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica de nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Agronomía en la universidad, en la UNCE. Este trabajo que traemos nosotros es un poco para invitarlos a ustedes a pensar en las dificultades que nosotros hemos tenido a la hora de realizar como un reconocimiento de abejas y estudiar un proceso que a priori parece como poco visible para, para los colaboradores, perdón, con los que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? El trabajo lo hemos titulado Datos preliminares y desafío futuro en el estudio del conocimiento ecológico local de abejas en el monte en Santiago del Estero. Un poco para contextualizar, algo que todos conocemos, pero la etnobiología es una ciencia interdisciplinaria que estudia estas interrelaciones o relaciones entre las personas y su entorno, ¿no? Integrando tanto lo social como lo biológico, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, para estudiar las plantas, la relación que las personas tienen con las plantas, la etnobiología lo hace desde la etnobotánica. Para estudiar la relación de las personas con los animales lo hace desde la etnozoología, con su entorno natural desde la etnoecología y la etnomedicina, como así también distintas disciplinas dentro de la etnobiología, ¿no? Al ser la etnobiología una disciplina, una ciencia interdisciplinaria, ¿sí? Se auxilia de herramientas y metodologías de otras ciencias como, bueno, durante todas las presentaciones hemos ido viendo, pero la antropología, la botánica, la ecología, zoología y otras herramientas, ¿no? Con lo cual, esta interdisciplinaridad también plantea un desafío, porque ante tanta diversidad de herramientas que tenemos o con las cuales contamos, el desafío es elegir cuál nos va a permitir esto, ¿sí? Interpretar bien cuál es la relación que existe entre las personas y los demás componentes de la naturaleza, ¿no? Bueno, esto iba apareciendo, pero parece que se ha desarmado todo. Pero bueno, en este sentido, Arias Toledo, Bárbara, no sé si andará por acá, y Cecilia plantean que no existe una metodología única para la etnociencia, sino que la metodología más adecuada va a responder a esto, ¿sí? A los objetivos planteados a priori, el conocimiento que exista sobre la biología, la cultura local, a la información que haya previamente publicado, como así también a los recursos con los cuales se disponga. Y aquí también Fernando, presenta Incorpori, plantea esto también muy de la mano con Bárbara y Cecilia, de que no existe tampoco una metodología estándar, sino que la misma debe ajustarse a las preguntas de investigación en contextos específicos, ¿sí? Bastante bien situado, ya que podemos presentarnos con esto, ¿sí? Que durante el trabajo de campo surjan nuevos obstáculos y nuevos interrogantes con lo cual nos lleva a nosotros a una construcción dinámica de la metodología con la cual trabajemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos estudiar el monte? ¿Sí? Si queremos estudiar las plantas, me faltan unos contenidos, pero no. Pero si del monte nosotros queremos estudiar la planta, podemos hacerlo desde la etnobotánica. Si queremos estudiar hongos, podemos hacerlo desde la etnomicología. Ahora, si queremos estudiar a los insectos, claramente lo podemos hacer desde la etnozoología, ¿sí? Si nos hacemos preguntas como cómo reconocer una abeja, qué usos se les dan, podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos estudiar cómo nos acercamos metodológicamente a la visión que tienen las personas sobre algún componente de ese monte, ¿sí? Y puntualmente si focalizamos sobre las abejas, o cómo estudiamos los procesos que a priori parecen pocos visibles, ¿sí? Como recién nos comentaba Pablo.
Perdón, esta parece que es otra presentación, la anterior. Entonces, ¿cómo nosotros estudiamos eso? ¿Sí? ¿Qué metodología? ¿Cuál es la metodología más adecuada para realizar nuestros estudios, ¿no? Entonces, sí, esta es otra presentación. Es la que la descargaba. Bueno, no importa. Entonces, no sé. Ah, sí, 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 sí. Pasa que había cargado una y después la que la pegaba él desde el pendrive es otra, es esta. Igual, bueno, avanzo sobre esto, va a estar un poco desarmada. Pero si quieres, me la das el pendrive. Si me aguantan, pero voy avanzando. Si quieres, poner el pendrive y de ahí lo. Entonces, lo que nosotros y la invitación que traemos esto es a pensar en estas dificultades que hemos tenido a la hora de sí, es que pasa que han surgido nuevos cambios y tras esos nuevos cambios veo como un cambio en las diapositivas y nada. Me parece que a esta sí, la hemos subido el viernes por ahí. Claro, esa. Sí, última de la última de la última de la última. Bien, bien. Bien, estábamos aquí. Entonces, como les decía, si nosotros queremos estudiar plantas dentro del monte, podemos abordarlos de la etnobotánica y ahora sí, nos interesan estudiar a las abejas, los hacemos claramente desde la etnobiología. Y ahí venían estas preguntas que les decía a ustedes, es cómo acercarnos metodológicamente a la visión que tienen las personas sobre los componentes de de todo el monte, ¿sí? Como escenario de estudio, y cómo estudiamos todos estos procesos que parecen como poco visibles para las personas, ¿sí? Procesos visibles que ya anteriormente los ha ido indicando Pablo, ¿no? Entonces, la invitación era esa, como le decía al inicio, pensar en estas dificultades para estudiar procesos poco visibles, ¿sí? Estos procesos poco visibles que anteriormente lo mencionaba Pablo, o procesos en donde nosotros quizás hayamos descontextualizado y que nos ha llevado a replantearnos estos desafíos metodológicos, ¿no? Entonces, el estudio que nosotros hemos realizado era básicamente determinar la percepción de los pobladores de Silípica sobre esas interrelaciones, ¿sí? Que vemos ahí arriba graficadas. Y para eso teníamos una serie de preguntas, como qué abejas productoras de miel conocían en el monte, cuáles eran las más abundantes y cómo las diferenciaban, por ejemplo, con otro grupo que por ahí nosotros pensábamos que se podrían confundir con las avispas, y cuál es el rol ecológico que tenían las abejas en el monte, ¿no? Realmente eso no eran nuestras preguntas, la última sobre todo, sino que era un poco más como hace un rato comentaba Pablo sobre a qué van, qué beneficio traen para las plantas, ¿no? Básicamente el estudio está llevado en el departamento Silípica. Ahí les comento un poco más el área, pero sí queríamos comentarles un poco el proyecto. El proyecto es un proyecto de reciente implementación, muy nuevito, financiado por la Secretaría de Ciencias Técnicas de la universidad con un monto muy módicos, ¿no? Se lleva aquí en el departamento Silípica, en Santiago del Estero, ¿sí? Si se ubica en Santiago del Estero es esto. Silípica se encuentra en el centro oeste de la provincia. Es un departamento que tiene una de las superficies más chicas de la provincia. Actualmente tiene alrededor del 10%. Y la población también es muy poca, la que está asentada aquí, alrededor de 8.000 habitantes en todo el departamento, que se distribuyen... tiene una distribución muy vinculada al uso de la tierra, así están más distribuidos si ven el margen del río
y atraviesa la Ruta Nacional 9, o sea, entre la ruta y el río se asienta la mayor cantidad de la población. Y le decía, esto del uso de la tierra demarca mucho el asentamiento porque la zona gris es una zona irrigada, o sea, regada por el río Dulce, y el resto es zona en secano, con lo cual las actividades que se llevan a cabo están vinculadas a eso, ¿sí? Al uso de la tierra, ¿sí? Agricultura por un lado y más ganadería hacia otro lado, aunque también hay artesanos, también hay apicultores y también hay productores de carbón vegetal, ¿no? En nuestra investigación se han salido, hasta ahora, como les decía, es de reciente implementación. Hemos hecho recién 9 salidas de campo, se han visitado colaboradores, se han trabajado con colaboradores de ambos sexos, ¿sí? En un rango etario de entre 42 y 76 años, todos vinculados a la agricultura familiar. Como instrumento de trabajo se han utilizado entrevistas semiestructuradas, las cuales se las han efectuado en 2 visitas a los colaboradores, en una primera para indagar aspectos generales sobre nuestras preguntas de investigación y en la segunda como más puntualizando en los tópicos de interés nuestro, como por ejemplo el rol de las abejas, ¿no? Cómo percibían ellos el rol. Sobre todo para el tópico y para la segunda parte de la entrevista se han utilizado fotografías, y esto sí es un aspecto que nos gustaría comentar un poco más. Son fotos impresas a color en tamaños A4, detallando bien la morfología de las abejas, basándonos de acuerdo a un trabajo previamente realizado sobre abejas del monte en Santiago, abejas melíferas del monte de García. Se ha pedido claramente el consentimiento previo, libre, oral e informado de los colaboradores. Se ha aplicado técnica de bola de nieve. Y para el análisis de los datos, lo que se ha hecho es un análisis de discurso, extrayendo testimonios como para visibilizar las voces locales, ¿no? Dentro de los resultados, ¿sí? Y sobre todo nosotros nos hemos focalizado en 2 aspectos que nos han llamado mucho la atención, ¿sí? Y que ha motivado el trabajo básicamente, que es una de las preguntas, las preguntas que le hacíamos nosotros es cómo, qué abejas melíferas conocen, o sea, qué abejas que producen miel conocen y cómo las reconocen. Ante esto, nosotros obteníamos de los colaboradores, ellos tienen y conocen de manera muy detallada cuáles son las abejas, cuáles las conocen, cómo las llaman, ¿sí? Puntualmente sobre las abejas del monte, las nativas como Tiosimi, la llama, la quellita, estamos complicados, y podemos rescatar, y sobre todo ellos detallaban aspectos vinculados a la forma, al comportamiento, a la piquera y a los usos, ¿sí? Y podemos encontrar testimonios como este, por ejemplo, que claro está, hablando sobre las diferencias en el reconocimiento, ¿no? Claro está, mucha la diferencia. El Tiosimi capaz que es como una mosca chiquita y la llana es más grande, es como una mosca más grande. O el Tiosimi hace la salida como un tubito, hace un nido en los horcones de los ranchos viejos, en las paredes, son más chiquitas, son las más chiquitas de todas. O esta, que es un aspecto comportamental, como por ejemplo, si estas son molestas, si vos transpiras se te llena cuando estás en el monte. Pero lo que observábamos nosotros es que ellos reconocían todos estos aspectos, pero cuando nosotros les brindábamos las fotos para que se dé un reconocimiento de las abejas, ¿sí? Con unos detalles hermosos, ellos no las alcanzaban a identificar. Con lo cual nosotros llegamos a la conclusión de que suponíamos algo que en realidad ellos utilizan como otros aspectos para la identificación, como la forma del vuelo, cómo hacen la piquera, y totalmente opuesto a lo que nosotros suponíamos, ¿no? Si ellos como que utilizan otros aspectos para la identificación. Y otro problema que hemos tenido con ellos es, indagando sobre todo esto, el rol ecológico que tienen las abejas durante la polinización. Ellos parecían que no sabían cuál era la importancia que tenía que las abejas visiten, ¿sí? Dentro de eso tenemos testimonios como esto, y para algo tienen que ir a las flores, tienen que transmitir como alguna amistad como para que la visite, o testimonios como esto, ¿qué sacará de adentro de la flor la abeja? Nunca he prestado atención. Con lo cual nosotros observamos que hay una cierta como dificultad en la aprehensión de este saber, pero un poco
un poco como nosotros observamos que no podíamos como a llegar con otras preguntas que ellos nos respondan, quizás lo que nosotros queríamos, ¿no? Pero un poco cuando le repreguntábamos y hablamos un poco sobre la importancia de que las abejas visiten o por qué van las abejas a visiten a las flores y sobre todo dándole la vuelta a la pregunta y como focalizando en la importancia para el forraje, ellos observaban claramente de que tras la floración venían los frutos y cuando había condiciones malas, ambientales sobre todo, no se formaban frutos. O sea, hay como un link ahí en ellos entre que de la flor, la formación de los frutos y las condiciones ambientales, pero no un link entre la importancia ecológica, ¿no? Sí que por ahí pueden ir medio en contramano de lo que, en contraposición con lo que Pablo observaba, pero sí en un estudio de ustedes. Entonces se observa claramente lo mismo en el norte de Córdoba, donde no encontraban por ahí, no hacían el link, ¿sí? de este proceso ecológico, ¿no? Con lo cual, está desconfigurada. A nosotros todo esto nos daba a pensar esto, ¿no? Que la diversidad sociocultural de los entrevistados y las distintas relaciones establecidas o no con las abejas plantea nuestros desafíos metodológicos, ¿sí? Y puntualmente esto de la diversidad y las relaciones establecidas o no. Productores trabajamos con personas, colaboradores que eran diversos, vinculados con la agricultura, pero diversos. En cambio, Pablo, él trabajaba con productores hortícolas, ¿no? O sea, ellos tenían otra aproximación. ¿Sí? Entonces, eso nos plantea desafíos metodológicos como esto, que es cómo repreguntar o triangular la información en el contexto en el que estamos trabajando, ¿sí? Con otro, por ejemplo, otro grupo de personas. Para eso, nos estamos planteando esto, el desarrollo de elaborar cajas entomológicas que acompañen a la fotografía, tener muestras de la piquera, muestras de los nidos, para ver si triangulamos ahí el reconocimiento de las especies, ¿no? Y traemos de nuevo aquí a Bárbara y a Cecilia, donde ellos dicen también de esto, que las combinaciones de métodos son posibles y a menudo preferibles, ya que un solo método no puede cubrir toda la información deseada, ¿no? Y para concluir, ya estamos dando el papelito, queríamos dejar estas consideraciones finales que a menudo en nuestro afán de poder responder nuestras preguntas científicas, ¿sí? Tendemos a hacer un recorte enorme de la realidad, ¿sí? Y en ese grande recorte que hacemos, por ahí estamos obviando, dejando afuera la forma en la cual las personas comprenden y reconocen a los demás componentes de la naturaleza. Y por otro lado, de que pretender abordar el estudio de estos temas, ¿sí? Que a priori, como decía Pablo, parecen difícil o poco visible para las personas, nos desafían a esto repensar estrategias metodológicas para conocer otras miradas sobre las naturalezas, sus componentes y sus relaciones. Muchas gracias y a ver, perdón por todos los contratiempos, pero los quería además invitarles, esas son las redes tanto del grupo como de una página que tenemos con Pablo de difusión de plantas nativas y otros componentes de la naturaleza en Santiago. Bueno, muy interesante, me toca muy de cerca todo lo que estás hablando, pero me voy a contener. Que alguien pregunte por ahí. Eso. Bueno, gracias, muy interesante el trabajo. Yo te quería hacer una pregunta y un comentario. Primero el comentario. Justamente estos temas que estás planteando de lo difícil que es trabajar cosas que son poco visibles, justamente usando el sentido de la vista. A mí me pasó algo similar cuando trabajé mucho todo lo que es la concepción Wichí, con los indígenas Wichí, sobre la morfología botánica, ¿no? Entonces pasaban esas cuestiones, el polen, ¿no? Cosas microscópicas, cuál era la concepción sobre eso, si tenían nombre, si no tenían nombre, y ahí empezó un conjunto de percepciones absolutamente diferentes de las personas, que quizás es diferente porque no son básicamente agricultores, sino recolectores. Entonces, bueno, nada, un mundo por descubrir. Y me parece entonces muy interesante esto que planteas de, bueno, la necesidad de sí o sí empezar a recurrir a un montón de métodos para ver cómo triangular esa información
para deducir. Y quizás esa dificultad de que a veces cada percepción o cada opinión es diferente entre los individuos y muy diferente en los casos en que no son visibles, ¿no? Entonces, en vinculación con esto, que no sé si te aportó algo o no, pero me parecía piola contar eso, ¿no? Destacar eso que vos decías de lo no visible, la dificultad, pero interesante igual. El preguntarte, porque no terminé de entender el rol de las cajas entomológicas como método de triangulación. En lo de rápido no he podido un poco contextualizar y explicarlo bien, ¿no? El porqué de la caja es porque, sabes que nosotros cuando hablábamos con ellos, como decía, ellos conocen un montón de abejas del monte, pero la escala es el drama. O sea, cuando nosotros presentábamos las fotos, o sea, una foto súper detallada con las antenas y todo eso, ellos así no la conocen. Sí conocen que es chiquita. Entonces la idea de la caja entomológica es de que ellos observen el tamaño real del insecto. Entonces ellos quizás no saben cómo son los ojos, qué antenas tienen, pero sí saben que son chiquititas. Entonces por la escala ellos saben diferenciar, como en el testimonio que aparecía ahí, una plebeya, incluso los colorcitos, algunos dicen uno más marroncito, el otro más oscurito, de Scapto trigona, que es la llana, que es como más grande, más oscura, con unas alas de color marrón. Entonces la idea de la caja entomológica es eso, es que ellos observen la escala, porque el tamaño sí es como una variable que ellos ven. Por eso.